Y por Milo J. y Silvio Rodríguez. Claro, la verdad que hermoso tema. Sí, señor. Bueno, otro de los temas acuciantes que nos tocó esta semana es la continuidad de la intolerancia de determinados grupos sociales sobre la La diversidad. diversidad. Esta semana nos noticiábamos de la aparición sin vida en un departamento en Cerrito al 630 de la militante travesti trans Gabriela Banach, quien era muy conocida dentro del ámbito de la diversidad sexual de Rosario. Bueno, todo parecía indicar que se trataba de un crimen de odio. Esta mañana nos anoticiábamos, justamente nos enterábamos de que detuvieron a un joven de 24 años sospechoso de este crimen en Moreno al 1900 de parte de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género. No queríamos poner el foco sobre este crimen en particular porque aquí en Vox Populi creíamos que se trata más bien de una cuestión que muestra un estado de situación, y por eso queríamos hablar con el diputado nacional y ex subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe, Esteban Paulón, que ha tenido la gentileza enorme de atendernos un viernes al mediodía. ¿Cómo estás, Esteban? Muy buenos días. Manuel Parola, Julio Leiva y Mónica Ambrosetti te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Manuel, Julio, Mónica, ¿cómo están? Buena mañana. Buena mañana. Un gusto de tenerte en nuestro programa. Igualmente Esteban. hablar con ustedes. Bueno, la verdad que, como bien decía Manuel, es una continuidad, es una práctica que se viene desarrollando muchas veces ocultado por los medios de comunicación, concentrado por el clima de época. ¿Cómo lo viste vos? Bueno, primero déjame decirte, Julio, que a Gaby la conocimos en la gestión y sabemos de su lucha, de su compromiso, una militante muy aguerrida, que a veces nos ha tocado padecerla en la gestión, pero de las que logran que se mueva la cosa, ¿no? Porque a veces en la gestión uno necesita ese empujón para avanzar, y la verdad que su muerte nos impactó y yo lo lamento profundamente. Tenía un diálogo bastante habitual y cotidiano con ella, siempre en relación a los reclamos y a las cuestiones que sentían que faltaban, así que un saludo muy grande para sus compañeras de lucha y también para sus afectos. Y quiero decir que ustedes lo ponían en un buen marco, ¿no? Porque en las últimas 72 horas hubo 3 crímenes de odio hacia la comunidad LGBT en distintos lugares del país. Sí. Entonces lo de Gabriela se inscribe en un contexto donde nosotros lo venimos diciendo desde el cambio de gobierno, con un ambiente más hostil, con una sociedad que está a veces muy violenta por los propios discursos violentos que vienen de lo más alto del poder, que parecieran que habilitan las situaciones de violencia, las agresiones. Bueno, eso impacta en los distintos colectivos. Y nosotros, si vemos el informe del Observatorio de Crímenes de Odio de la Federación LGBT, desde que asumió Milei se incrementaron en más de un 70% Claro. los ataques y crímenes de odio hacia la comunidad. Y vemos cómo, de golpe, tenemos 3 muertes, 3 víctimas mortales en muy poquitas horas, lo que habla claramente de un estado de emergencia donde obviamente faltan políticas públicas, pero también faltan un gobierno que efectivamente deje de hostigar a una comunidad, deje de generar violencia y deje de validar o legitimar grupos o personas que creen que las cosas se resuelven violentamente, a los tiros, con agresiones, y en un contexto de vulnerabilidad, de crecimiento de la pobreza, de dificultades enormes que atraviesan tantas comunidades en Argentina, tenemos que lamentar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, ¿qué tal, Mónica? Te saluda. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo te va? Bien, pensaba mientras te escuchaba que no es solamente la cuestión de los discursos de odio, ¿no? Que vienen a habilitar este tipo de violencias. Y muchas veces promover también. Y promoverlas, exactamente, tan extremas, ¿no? También como una forma de desviar la atención de los problemas económicos del país. Pero pensaba en el impacto
de los recortes presupuestarios, el desmantelamiento de las políticas públicas, esta cuestión de, por lo menos desde mi visión, ¿no?, de abandono social, de quitar redes de contención que profundizan la exclusión histórica del colectivo, dejándolo por ahí en un estado de orfandad y desprotección frente a la violencia. Y a propósito de esto, que quería conocer cuál es tu visión, y de los pedidos de justicia que uno puede hacer, te quería preguntar, bueno, y a propósito de la situación de abandono, ¿cómo ves vos la situación en Rosario en particular, más allá de la cuestión nacional? No, Rosario no es ajeno a lo que está pasando en todo el país. Vos tenés hoy una situación muy complicada desde el punto de vista social y económico para muchas familias, y cuando se dan estas situaciones de crisis, obviamente pegan mucho más fuerte y más cruelmente sobre los distintos colectivos vulnerados en sus derechos, que obviamente parten de un piso más bajo. Y en ese sentido, dame un segundito, estoy justo en una radio. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Dale, ahora paso. Bueno. Esto es radio en vivo. Bueno, estamos radio en vivo no. Me pasé por una feria y me encontré con unos compañeros. No, les decía que bueno, que es el contexto que se ve en todo el país, ¿no? Y que la verdad es que el contexto de pobreza, de exclusión, termina impactando mucho más fuertemente en los sectores más vulnerables de la sociedad. Sí, también vemos que, como vos bien decías, una cuestión es la gestión y otra cuestión es la militancia sobre el espacio. A veces uno tiene que tener otros parámetros, y el día jueves se movilizaron diferentes organizaciones para pedir justicia por Gabriela, ¿no? Sí, la verdad que sí. A ver, es importante que haya aparecido el asesino o el presunto asesino. Es importante la movilización que generó la comunidad, como siempre, muy atenta a lo que pasa. Es importante que no dejemos de hacer el reclamo al Estado y a las políticas públicas, que no es el caso puntual de Gabriela, porque Gabriela había accedido al programa de reparación del colectivo travesti trans que tenemos en Santa Fe, que es único en el país. Lo iniciamos nosotros en mi gestión, pero se amplió luego fruto del trabajo de las organizaciones trans de la ciudad, y hoy Gabriela era una de las personas que había podido ingresar, que tenía una obra social, que tenía un ingreso, pero la verdad que evidentemente cuando hay una discriminación y una exclusión sistémica, no alcanza con algo, no alcanza con lo personal o con lo individual. Lo vimos nosotros hace algunos años ya también en Santa Fe con nuestra compañera Alejandra Ironisi, que es una compañera que fue asesinada, víctima de un femicidio, una compañera que era feminista, que era activista, y también cuando la violencia es estructural, la gente termina siendo víctima de esa violencia estructural, ¿no? Así que nos sirva el caso de Gaby, con todo el dolor que genera, con una pérdida que se va a sentir mucho en relación al colectivo, para poder entender que hay que luchar contra la violencia y contra la discriminación que estructuralmente ha excluido al colectivo travesti trans durante tanto tiempo. Ahora, perdón, ¿cómo se hace eso, Esteban, cuando desde el gobierno nacional el discurso que se amplifica es que la asociación de la homosexualidad o los travestis o los trans están vinculados al concepto de la pedofilia, como hizo Javier Gerardo en Davos, y eso se amplifica en el común denominador de la sociedad, por lo cual genera un discurso de odio. Totalmente. Sí, hay una incitación al odio desde el gobierno. Yo lo denuncié penalmente a Milei por ese discurso. Lamentablemente la justicia mira algunas agresiones y no otras, y se ocupa de perseguir algunas formas de violencia, algo que interpreta como formas de violencia y no a otras. Y bueno, hay que seguir trabajando. La respuesta más contundente al presidente se la dio la sociedad, que rápidamente salió a la calle. Exacto. Y generó la marcha del 1 de febrero antifascista, y ahí quedó claro cuál era la posición de la sociedad en relación a esa afirmación temeraria. Pero eso no quita que gracias. Eso no quita que efectivamente aparezcan situaciones en las cuales la parte de la sociedad más intolerante
siente que está habilitada a convalidar esos discursos y a transformarlos en hechos violentos. Esteban, ¿no sentís que últimamente se ha recrudecido justamente la homofobia, o por lo menos las expresiones más odiantes contra el colectivo LGBT, habilitadas por todo este contexto? Por supuesto, creo que en general en la sociedad no tanto. Creo que la sociedad sigue siendo una sociedad abierta, plural, pero sí vemos mayor visibilidad y representación de la minoría intolerante. Y eso va de la mano de los discursos oficiales y de la habilitación que hace el gobierno de esto, de la validación que hace de todas estas teorías de sectores privilegiados, de que no tenés trabajo porque le dan el cupo a las trans, o no tenés trabajo porque los gays no sé qué, o no podés acceder a la educación porque la lesbiana no sé qué, todos discursos que tanto con las poblaciones de la diversidad como con personas migrantes, etcétera, intentan encontrar un chivo expiatorio del fracaso estructural de las respuestas que no han podido dar las políticas públicas de los últimos años y las políticas de gobierno. Y entonces ahí aparece esa habilitación y aparece una sobrerepresentación de un discurso que claramente no es el que la mayoría de la sociedad tiene, ni es la experiencia de la mayoría de la gente en la vida cotidiana, en el día a día, pero que sí aparece aquí como algo importante, como algo que tiene peso. Esteban, la verdad que nosotros intentamos que no sea noticia por la eventualidad, sino que sea una continuidad de concepción para que la sociedad se integre con la comunidad y la comunidad se integre con la sociedad en su conjunto, y no como algunas instancias de gobierno pretenden de que la cosa se rompa, pero no solamente con la comunidad, sino con todo el pueblo argentino y la sociedad. Así que te agradecemos que puedas participar en nuestro programa. Siempre estés dispuesto, pero hoy más que nunca. Y bueno, esperamos que la cosa avance sobre la necesidad que la sociedad tiene de volver a retomar el vínculo social y solidario que le hace falta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y estamos en contacto. Te deseamos buen fin de... Un abrazo, Esteban, muchas gracias. Pasaba Esteban Paulón, diputado nacional, por el bloque Unidos, y nosotros nos estamos yendo ya. Quería cerrar con el bloque con un último dato. Él mencionaba justamente el reporte de la Federación Argentina LGBT. A lo largo del año 2025 ocurrieron al menos, porque esto se hace justamente en base a los registros de los medios de comunicación, 227 crímenes de odio basados en la orientación sexual, lo cual implica un aumento del 62% con respecto del año anterior. Es un crimen cada 38 horas. Así es. Una locura. Bueno, nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Mónica? Nos vamos con Buena Fe. El tema se llama Pi 3,14 y nos reencontramos el próximo viernes. Hasta el viernes que viene. Un abrazo para todos y hasta la victoria siempre. Cuídense mucho y buen fin de semana largo.